Bueno, aquí estamos felices porque tenemos nuestro primer contacto visual con el Nevado del Ruiz. Nuestra ruta comienza en la ciudad de Cali hacia Manizales, en un recorrido de 260 kilómetros aproximadamente. Luego de pagar 7 peajes llegamos a la ciudad de las Puertas Abiertas, o también llamada La Perla del Ruiz. Luego tomamos la ruta que va hacia el Parque Los Nevados y de ahí hacia nuestro lugar de destino. Estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar y vamos hacia el hospedaje, que es la Bodega del Sifón, que más o menos queda unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos por la ruta que va de Manizales hacia el Nevado del Ruiz. La carretera es muy buena hasta cierta parte, ya después es destapada. Bueno, aquí estamos felices porque tenemos nuestro primer contacto visual con el Nevado del Ruiz. Está allá y todos aquí felices. ¿Qué tal? Súper. Esto es un espectáculo de la naturaleza. La hermosura y lo bueno es que ya despejadito y podemos verlo. Bueno, cuando venimos de Manizales hacia Murillo, llegamos a una parte, después de pasar toda la destapada, que es la carretera es muy regularcita, llegamos hasta esta parte, hay una Y, hacia allá es la entrada al Parque Los Nevados por la parte oficial, y por aquí vamos a ir hacia el lugar donde vamos a hospedarnos hoy, que es la Bodega del Sifón. Ese va a ser nuestro punto de partida hacia el Nevado. Bueno, ya me puse la ruanita boyacense. Los paisajes que estamos viendo por aquí son de otra temporada. Muy hermosos. Doña Luza está tullida, ¿eh? ¿Ah? Nunca había sentido un frío tan intenso. Me duelen los huesos. Bueno, nos cogió la Nochebuena por aquí. Ya está ocultando el sol, los últimos rayitos por allá en esa montaña. Y la people cansadita. Ya estamos llegando a nuestro punto de hospedaje. ¡Llegamos! Mucho frío, pero me estoy aclimatizando. Puedo lograr. Bueno, son las 4:30 de la mañana. Vamos alistándonos para salir rumbo a la montaña. Aquí tenemos a Simon ya medio dormido. Santi, ¿cómo durmieron? Bien, mucho frío. Yo creo que es el frío más intenso que hemos sufrido en la vida. El muchacho de nos enfermó. ¿Me viste? Esa le dio el mal de altura. Es regular, parce. Pasó mala noche este muchacho. ¿Se va a tomar la acetaminofén? Tomen las dos, tenga. Mira, estamos tomando aquí cabecito
este frío tan berraco. Nos dice el señor de aquí de la cabaña que no es bueno desayunar porque podemos vomitar, nos puede dar soroche, mal de altura. La verdad, pasar la noche fue muy difícil porque Eso no es para cualquiera. mucho frío. Bueno, vamos a comenzar la subida al nevado. Nos tocó dejar a César porque le dio soroche y quedó vomitando y le dio dolor de cabeza y se puso maluquito. Entonces, voy con la family, Luza, Santi y Simon. Allá está el hospedaje donde nos quedamos. A ver si alcanza a ver esta casita. Sinceramente es una rutina dura para quien no esté acostumbrado a este tipo de actividades. Muy Es duro. difícil. Nosotros que primera vez que subimos una montaña tan alta y primera vez que chupamos Y además tanto que no se frío. pasa una buena noche por el frío. Lo bueno y la motivación que tenemos es que cayó una nevada porque ayer la nieve estaba muy arriba. Cayó una nevada, entonces llegó hasta más abajo. ¡Guau! Vamos encontrando el Nevado del Ruiz. Es precioso. Pero veo la nieve muy lejos. No, pero es un espectáculo eso. Muchachos, cuando vengan por acá, toda esta basurita, vuélvasela a llevar, no dejen nada tirado por aquí. Si usted es de las personas que tira los papelitos en cualquier parte, lo mejor es que no venga por acá. Este ecosistema, esta naturaleza, este planeta, se lo agradecerá. Yo, parce, me escucha. César, ya perdimos la señal. ¿Cómo vamos? ¿Todavía hay ánimo? Y allá podemos ver el pico del Nevado. Mira la comparativa. Aquí están todos los frailejones, la vegetación. Y aquí ya empieza el desierto que parece como una especie de la luna. parece Marte. Entonces, No, esto lo que nos da a entender es que la nieve hace muchos años llegaba hasta aquí, porque aquí no crecía vegetación. Según nos cuentan, llegaba hasta este lugar. Lo que ha causado el cambio climático, que cada vez haya menos nieve. Lastimosamente, las predicciones que dicen los que saben de todos estos temas del clima es que estos nevados van a durar muy poco. Dios quiera que no sea así, ojalá todos podamos aportar nuestro granito de arena para que esto vuelva a ser lo que era hace muchos años. Vamos. A ver. Bueno, aquí hay dos caminos, entonces estamos en el dilema si irnos por este o irnos por este. Este es más cortico, pero podemos bajar y más dura la subida. Este más tendidito, pero allá podemos un poquito ya ver nieve. La arena de aquí es como la arena del río. Miren esta pequeñita hermosura en medio de este desierto glaciar. Desde lo más duro renace cosas bonitas. ¿Qué parce? Me copia. César, me copia. Perdimos contacto con César. Dame agüita. Traemos esta agua al clima y ya va helada. ¿Cuánto estaremos, Santi? Yo creo que por ahí a -2 o -3. Por lo menos. No sé si alcanzan a ver todo este tendido de montañas preciosas. Ya estamos por encima de las nubes. Uy, sí, es que las nubes ya están quedando. Mira las nubes. Ajá. Están quedando allá abajo. Prácticamente Estamos en el cielo. estamos en el cielo. Estas grietas pueden encender la actividad volcánica que tiene estos lugares. Miren las grietas, son profundas. Entonces cuando hay mucha nieve es bueno venir con cuerdas y todo el equipo necesario, tener mucha precaución porque esas grietas se llenan de nieve. Se te puede ir un pie ahí, quebrarte un pie, o si es una grieta muy honda, pues caerte ahí. Entonces, una recomendación. Ya nos llegó la neblina, nos va a tapar el cerro. Ay, nos tapó el camino. Vamos, Ah, ya no se ve. papi, hágale. Vamos dándole un poquito de espalda para descansar. ¿Cómo te sentís? ¿Ah? Bien. ¿Sí? ¿Mejoró esta paradita? Ya te mentí como el guante, pa. Que mucha niebla, ya no podemos ver ni el camino. Duro el Aquí están. César. Aquí ya arranqué
subida. Vamos a ver, voy a hacerle ahí suavecito, descansando, a ver si de pronto nos topamos ahí. Listo, parce. ¿Y por dónde va? ¿Por ahí lejones? Apenas empecé a subir. Cuando íbamos subiendo está despejadito y se ve una chimba, marica, y eso le da mucho ánimo a uno. Pero hágale. Pero igual, esto mantiene cambiando. Bueno, llegamos ya a una parte rocosa que ya es como parte de las antenas. Está tronando muy arriba. ¿Por qué? Los rayos caen por aquí. ¿Sí? Estas son unas antenas que hay de medición de la actividad del volcán. Entonces, Y el panel solar. y un panel solar que alimenta esos aparatos. Pura roca volcánica. Un poco de agujeritos. Ah, el camino estaba aquí, ¿eh? Bueno, estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Está bastante nublado. Perdimos la visibilidad. Ya se empieza a sentir muy pesada la cabeza. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, a donde nos dé el cuerpo. ¿Está nevando? Sí. Copitas de nieve, se derriten rapidito. Simón le dio soroche. Simon, ¿cómo te sentís? Lusa, entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Santi está ready? Sí. Estamos por acá en la copa. Luz Ángela y Santi siguieron hacia allí arriba. Pero aquí me quedé con Simoncito que está maluquito. Entonces aquí me quedé yo. Vamos a ver si ellos coronan allá la nieve. Bueno, pitico muy efectivo. Estaba preocupado ya, pero bueno, ya me respondieron por aquí con el pito. Entonces, buena técnica efectiva. ¿Tocaron nieve? No, dígales que va. ¿Estaba muy lejos? Miren por allí. Es que la nieve está demasiado arriba. Yo ya estaba preocupado. ¿Armaron carpa? Oh, que Simón estaba maluco. Por ahí unas 3 horas más para arriba. ¿Sí? Y era Sí, así. ya arriba ya era más plano, no era subida. No, pero muy berracos ustedes subir hasta por... Muy berraco. Prácticamente llegar hasta la nieve son 7 horas. Prácticamente. Y eso que venimos a buen ritmo. Simon. Simon. Ah, me estaba asustando que no contesta. La neblina está demasiado espesa. ¿Qué? Sentía bastante presión allá arriba. No, arriba ya, sí, ya en lo plano se sentía la cabeza así como una presión. La altura. Entonces, Pero bueno, ya será la próxima vez que nos suban helicóptero bueno, nos va a tocar ir a conocer Canadá, la nieve en Canadá. Canadá. a Estados Unidos porque no alcanzamos. Pero es que todo esto antes era nieve, todo esto aquí, todo esto nevaba hasta aquí. Y a veces en algunas temporadas también la nieve llega hasta aquí, inclusive hasta mucho más abajo. Pero pues nos tocó una temporadita que estaba como sin nieve. A pesar de que anoche vimos que la montaña cayó bastante nieve porque se veía más blanca que ayer. Y aún así está muy arriba, muy difícil. Pero bueno, una bonita experiencia llegar hasta aquí, ¿no? Sí, En familia. Simon está en la carpita. Porque sí le dio soroche, vomitó, de todo. Entonces por eso siempre nos baja un poquito el ánimo. Porque no podemos forzar más la subida del niño. Bueno, muchachos, ¿vamos para abajo o qué? Vamos. A los termales ya de una vez. A buscar termales porque este frío está muy tenaz. Bueno, por aquí nos encontramos con una compañerita nueva. Iban subiendo, pero se volvió con nosotros. Sí, es que ahí íbamos subiendo varios, pero entonces unos siguieron y yo me volví con ellos. Aquí hasta los 4.600 metros, nosotros, ellos más altos. Santi y yo subimos más. Caminamos lo más que pudimos. De 5 que veníamos, solo alcanzamos a llegar hasta aquí 2.